Cuando los que tenemos ahora la cincuentena estábamos en los 10, 15 años, oíamos a nuestros mayores decir: cuando China despierte, se hará dueña del mundo. No sé a ciencia cierta si eso es lo que está ocurriendo, pero se parece muchísimo. El gigante asiático es el país más poblado del mundo, el más exportador, el más consumidor de energía. Es más, le acaba de robar el segundo puesto a Japón como potencia económica planetaria. Pero China también tiene sus miserias sociales, políticas y económicas. Dicho esto, dicho lo cual, a modo de introducción, saludo ya a los tres invitados de esta pequeña mesa de reflexión y análisis que hemos montado a esta hora de la mañana en esta plaza pública. Ángel Villarino, buenos días. Hola, buenos días. Es periodista, corresponsal en Asia, autor del libro que tengo encima de la mesa, ¿A dónde van los chinos cuando mueren? Vida y negocios de la comunidad china en España. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Usted vive habitualmente en China? Sí, yo vivo en Pekín, en la capital. ¿Y a dónde van los chinos cuando mueren? Pues van al hoyo, como todos. La mayoría. Esta es uno de los mitos, una de las leyendas urbanas más extendidas, por eso la elegí para el título del libro. Porque lleva circulando 30 años o 20 y tantos años. En Francia, Italia, España. Van a la tumba y tienen una tasa de mortalidad más baja que el resto, que la media española y que algunas otras comunidades de inmigrantes, porque empezaron a llegar hace 30 años muy jóvenes y entonces no están en edad todavía de morir de viejos. Y los que mueren pues se incineran y algunos regresan en urnas a China y otros se entierran en cementerios españoles en los que he estado y he visto tumbas chinas, he hablado con servicios funerarios, en fin, no hay nada raro. ¿Y por qué algunos chinos, empresarios chinos, cuando llegan a otros países de Europa, incluido España, progresan de forma tan rápida? Pues hay varias razones. Una es que trabajan mucho más de la media, están dispuestos a hacer más sacrificios que nosotros. Por ejemplo, si tienen que apagar el aire acondicionado o apagar la calefacción o dormir en la propia tienda, en fin, están dispuestos a hacer más cosas que nosotros. Hay una segunda parte que es que, toda la gente que trabaja con ellos reconoce que tienden a pagar menos impuestos de la media. No están exentos, como se dice a veces, ellos están obligados a pagar impuestos, pero vienen de una cultura empresarial muy diferente a la nuestra, y cuando se establecen aquí, pues algunos de sus negocios pagan menos impuestos. Esto es verdad que han ido mejorándolo mucho con el tiempo. Una tercera razón, se están poniendo al día poco a poco. Una tercera razón que es muy importante es que ellos tienen un puente con el fenómeno económico de las últimas 3 décadas. Con China tienen un puente directo, pueden importar la mercancía china y lo tienen mucho más fácil que otro importador porque conocen a los fabricantes. Además, casi todos vienen de una región que está muy cerca de uno de los mayores mercados de mayoristas de China. Entonces esto les permite no solo traer mercancía, sino también, por ejemplo, hacer inversiones en China que les rentabilizan mucho más que las inversiones que puede hacer un español aquí en España. Hablaremos con usted, o contigo mejor dicho, compañero, de la vida y negocios de la comunidad china en España. Se encuentra en este estudio 101 Julián Pavón, no es la primera vez que hablamos con él de China. Buenos días también para ti. Buenos días. Es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado tanto en Ciencias Económicas como en Ciencias Sociales, catedrático director de la CEPADE y autor del libro China, ¿dragón o parásito? ¿Quién se ha llevado mi empleo? Julián, ¿dragón o parásito? Es la pregunta que te he formulado ya en muchas ocasiones. Evidentemente parásito. O sea, la cultura china no es una cultura agresiva. Ellos normalmente no han sido un país colonizador, entre otras cosas porque realmente es un país extensísimo, de 10 millones de kilómetros cuadrados, no tienen necesidad de tierras adicionales, a pesar de que son 1.500 millones de chinos. Entonces ellos sí han sido invadidos, por ejemplo, por Japón. Pero realmente ellos en su cultura tradicional no es una cultura especialmente agresiva. Entonces ellos son parásitos en el sentido de que son, hemos comentado en ocasiones el modelo que tiene las cuatro sílabas que identifican el modelo parasitario chino, que es el vídeo del que surgió todo. O sea, un vídeo en YouTube que tiene más de 2 millones de visitas y que realmente define eso, que es pacífico, rapidísimo, silencioso y total. O sea, parásito, pacífico, rapidísimo, silencioso y total. Una de las claves es la discreción. Ellos procuran no tener problemas. Antes comentábamos si realmente es una comunidad violenta, y de hecho la violencia, si la ejercen, es entre ellos, porque ellos procuran pasar desapercibidos. Hay un dato. ¿Cuándo se ha producido el Congreso del Partido Comunista Chino?
lo han hecho coincidir con las elecciones americanas, en la misma semana. El martes la elección de Obama, el jueves comienza el Congreso, cuando toda la atención mundial estaba fundamentalmente centrada en Estados Unidos. Mira que tiene años, tiene meses, tiene días para haber podido celebrar el Congreso. Procuran que realmente todo quede fuera de foco en lo que respecta sobre todo al protagonismo del Partido Comunista Chino en estos momentos. Bruno Aguilera Bachet, muy buenos días. Muy buenos días. Él es catedrático de Historia del Derecho en la Rey Juan Carlos, Universidad Pública Rey Juan Carlos, catedrático de Relaciones Institucionales en la Sorbona y habitual conferenciante internacional sobre la realidad social, económica y política de China. ¿Cuáles están siendo las claves del éxito en China? Pues yo creo que me voy a centrar un poquito más en el aspecto político y económico, ¿no? Yo creo que quizás lo que más llama la atención es que nuestras democracias occidentales están peor preparadas para afrontar la crisis económica, aparentemente, que un sistema monolítico que sigue siendo comunista, que sigue siendo una dictadura, donde hay 70 millones de personas que son menos del 5% de la población, que controlan el país a través del Partido Comunista Chino, que es el que elige la Asamblea Nacional, y de ahí aparece o que se cooptan los nuevos miembros del Comité Permanente, que es a lo que hemos asistido y a lo que hacía referencia Julián hace poco. Yo creo que es esa estabilidad política e institucional lo que en gran medida explica que China se esté convirtiendo por primera vez en su historia en un gran gigante. China, cuando era débil, pues fue invadida por los ingleses en la guerra del opio a mediados del siglo XIX, donde les obligaron a comprar opio y a facilitar el comercio del opio, y de paso se quedaron con Hong Kong y con Macao a mediados del siglo XIX. Macao se lo pasaron a los portugueses, y luego pues los europeos y los americanos pues han ocupado China. Recordemos la revuelta de los Boxers. En fin, yo creo que es un poco la revancha de los chinos ahora contra los occidentales. Ángel Villarino, ¿hasta dónde Pekín nos va a marcar las pautas de los demás, si es que no lo está haciendo ya? Bueno, yo creo que Pekín, que China está recobrando también un poco el peso que tiene un país que tiene el 25% de la población mundial. Entonces se está convirtiendo en una superpotencia acorde también con sus dimensiones. Y nos está marcando la pauta, pues quizá menos que otras grandes potencias, quizá menos que por ahora que Estados Unidos. Marca la pauta y tiene mecanismos para hacerlo. Ha sido hasta ahora su despegue, cuando el pequeño timonel Deng Xiaoping abrió el país al resto del mundo, intentó hacerlo lo más discretamente posible, y era una de las cosas que él abiertamente dijo. Dijo que había que crecer de una manera discreta, y poco a poco están empezando a ser menos discretos. Cada vez su presión en la arena internacional es más abierta. También se le exige desde ciertas organizaciones internacionales que se impliquen más, que ocupen el papel que su economía y su poderío exige. Entonces, bueno, poco a poco están empezando a imponer cosas, y uno de los sitios donde se ve más claramente es con la compra de deuda. Están comprando la deuda, son el mayor tenedor de deuda extranjera del mundo, es el mayor ahorrador del mundo, y te compran deuda, hacen inversiones en tu país y también exigen ciertas cosas a cambio. Yo voy a poner un ejemplo concreto que conozco muy bien y que viví de cerca, que es con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, por un desaire que tuvo con China, decidió recibir al Dalai Lama. Bueno, pues las relaciones diplomáticas con México, desde que el gobierno mexicano decidió recibir al Dalai Lama de manera además informal, tampoco fue una visita de Estado, se deterioraron muchísimo y se han tardado pues año y algo en recomponer estas relaciones. Julián Pavón, en tu libro defiendes que China es el origen de la crisis económica que vivimos desde hace varios años. ¿Por qué dices esto? Bueno, porque China se ha convertido en la fábrica del mundo, y si China es la fábrica del mundo, eso quiere decir que el resto del mundo se ha desindustrializado. O sea, evidentemente ha habido una transferencia de mano de obra masiva hacia China, porque ha habido una enorme deslocalización de industria de Occidente, y además eso lo han utilizado para convertirse en los banqueros del mundo. Es decir, en estos momentos, precisamente a través de su proceso exportador de esas materias que fabricaban en China y de esas empresas que llevaron a China, pues han ido acumulando una cantidad de reservas que efectivamente, como comentábamos antes, pues se han convertido en los banqueros del mundo. Y esos banqueros del mundo, pues lo que hacen es conquistar el mundo no por la violencia, sino comprando el mundo. Hay un dato que yo creo que tenemos que tener en cuenta en los próximos años, yo creo que incluso en el 2013, que es
ese globo sonda que se ha lanzado sobre la posibilidad de que en España se dé la residencia a aquellos que compren pisos por 160.000 euros. Bueno, pues yo creo que lo que se está planteando, y además se dieron los nombres de rusos y chinos, es que el banco malo, famoso que se acaba de crear, pues todas las inmobiliarias que están en estos momentos en la costa, o una buena parte de ella, incluso aquellas urbanizaciones que están todavía sin construir, sean compradas por las grandes corporaciones chinas para traer masivamente en periodos de 10 o 12 días a chinos a España. ¿Y este modelo económico que describes en tu libro, China, dragón o parásito, va a perdurar en el tiempo? ¿Tú crees que va a perdurar? Pues da la impresión de que se está consolidando. O sea, además ellos, una de las ventajas que tienen es que funcionan a muy largo plazo. Dilma Rousseff, cuando realmente ha venido la presidenta de Chile, de Brasil a la conferencia iberoamericana, decía que lo que más admiraba de China es su capacidad precisamente a planificar a largo plazo, hasta tal punto de que Xi Jinping, que realmente va a ser el próximo presidente a partir de marzo y que actualmente ha sido elegido secretario general, pues ha sido elegido por 10 años. Es decir, ellos no se andan con tonterías de cada 4 años elecciones, no, 10 años, con lo cual eso les da una continuidad impresionante para realizar sus políticas, digamos, con una continuidad y una visión de medio y largo plazo enorme. Me gustaría que hubiese tertulia y que ustedes se pudieran interrumpir. Has levantado la mano enseguida. No, estaba simplemente... ¿Estabas afirmando? No, estaba simplemente afirmando, y bueno, es cierto, son 10 años, lo que pasa es que en realidad son mandatos de 5 años que luego lo más normal es que le den un segundo mandato. Pero el señor Aguilera Bachet, usted da conferencias sobre China por medio mundo. ¿Se entiende sin problemas la filosofía de vida china, su forma de ser, de sentir, de actuar? Yo creo que no, que la gente... China es el gran desconocido. Tiene uno que viajar mucho por el mundo para darse cuenta que están en todas partes. Nosotros tenemos una ONG y trabajamos en Mauritania. El avión, la mitad son chinos. Vamos a Laos y las grandes obras públicas que se están haciendo en el sudeste asiático son chinas. Yo creo que estaba pensando al hilo lo que ha dicho Julián, qué pasaría si de repente los chinos son el doble que los norteamericanos y todos los europeos de la Unión Europea juntos. Si de repente desembarcan en España 60 millones de chinos, pues toman el poder y ganan las elecciones y... Claro, si se hacen residentes. Es decir, ese yo creo que es un poquito el aspecto que de lo que no somos conscientes de hasta qué punto China puede cambiar nuestra vida de una forma muy radical, y yo creo que se está consolidando, como está diciendo Julián, y como conoce Ángel mucho mejor. Ahora hablaremos de la Operación Emperador, ¿cómo no, Mara? Decías, los chinos, los grandes conocidos, pero ellos ¿cómo nos ven a nosotros, a los españoles, a los occidentales? Bueno, los chinos nos ven a los occidentales, es complicado responder a eso de manera así sencilla, pero digamos que, por ejemplo, a los expatriados que vivimos en China nos ven con la misma extrañeza con la que nosotros vemos a los chinos que viven aquí. Consideran, por ejemplo, que comemos cosas un poco raras. La cocina occidental la asocian a las grandes cadenas de comida rápida, porque es lo que hay allí. Creen que somos un poco bruscos en el trato, que no somos demasiado respetuosos, que somos arrogantes. Y fundamentalmente lo que hay es un desconocimiento y una cierta curiosidad. Igual que hay mitos sobre los chinos aquí, hay también sus mitos sobre los extranjeros allí, que no trabajamos, que nos dedicamos a dirigir empresas, pero que en realidad tenemos dinero, pues no se sabe muy bien por qué. En fin, es un efecto parecido. De hecho, el gobierno en China también hay un sentimiento, a pesar de que es uno de los países que tiene el porcentaje más bajo o uno de los más bajos del mundo de extranjeros. Somos unos 500.000 extranjeros viviendo en un país de 1.300 millones, el ratio es ridículo. A pesar de eso, como estamos concentrados en algunas zonas, empieza a haber ya brotes de racismo, por decirlo así, o de rechazo. Una reciente encuesta decía que el 90% de los chinos pensaban, una encuesta online, que tampoco no sé qué fiabilidad tendrá, pero vaya, es representativa porque el 90% choca, ¿no? Pensaban que el gobierno chino era demasiado blando con los extranjeros que vivimos allí. De hecho, hace poco aprobaron una ley por la cual
reforzado mucho la lucha contra la inmigración ilegal, porque es verdad que hay muchos, incluso españoles, griegos, italianos, que están yendo allí a buscarse la vida y entran como inmigrantes ilegales. Hay incluso un teléfono para que tu vecino denuncie a un extranjero que tenga un comportamiento extraño, por ejemplo. Tenemos que hablar del caso Emperador, supuesta mafia liderada por Gao Ping, hasta hace poco considerado un galerista de arte y un filántropo. ¿Existen mafias en España chinas? Además de lo que ha aflorado en estos últimos días, que por cierto está en la calle. Yo no sé, a ver, yo he seguido mucho la Operación Emperador, también porque parte de la gente que estaba en el libro, que fueran mis fuentes en el libro, estuvieron luego implicadas en la Operación Emperador. Y la he seguido mucho, pero también tuve que actualizar partes del libro para esto. Yo creo que más que mafias, lo que hay es una serie de importadores que meten mercancía de manera fraudulenta. Estos importadores necesitan pagar a los fabricantes, y para pagarles no pueden mandarles una transferencia porque la mercancía ha entrado pagando menos impuestos de la cuenta, o tasada por debajo de su precio real. Entonces acumulan un montón de dinero en efectivo que tienen que sacar del país para empezar, para pagar al fabricante. Y además, bueno, pues para hacer sus negocios, que si tú tienes un pequeño capital y los contactos políticos necesarios, en China puedes multiplicar tu capital mucho más deprisa que en España. Entonces, eso es mafia. Bueno, no sé, porque yo no sé si es mafia, porque quiero decir, señor que vende cuadros, pero se dedica al arte y que tiene bolsas de dinero con plástico enrolladas y una cantidad más que suficiente y notable, eso pertenece casi a las películas. Sí, pero si se entiende el delito, ¿no?, que de la importación fraudulenta, quiero decir, es mafia. En España el 22% del PIB es dinero negro, es decir, es economía sumergida. Según un reciente estudio de Hacienda, el 70% de esa cantidad pertenece a grandes fortunas. Eso es mafia también, no sé. Quiero decir, yo separaría la mafia, yo la relaciono más también por la potencia de la palabra, la relaciono más con grandes, con una violencia salvaje, con grandes lazos con la política. Lo sé. Quiero decir, la mafia napolitana y lo que hemos visto en las películas. Los Zetas, ¿no?, que tienen un arsenal que es más que el del gobierno mexicano. Pero me gustaría, no sé, digo, no quiero justificarlo, simplemente. Quisiera escuchar también la opinión de Julián Pavón. Sí, yo creo que también que más de mafia es una forma más de corrupción, ¿eh? O sea, aquí la cuestión, digamos, yendo al fondo del tema, es que estamos en un mundo crecientemente corrupto, ¿eh? Y realmente es crecientemente corrupto hasta cierto punto de forma natural. Es decir, tenemos que tener en cuenta que nuestra moral, la moral de la humanidad, ha sido hasta ahora una moral de carácter ético-religioso, ¿eh? Si realmente resulta que en el último siglo, pues la religión, las diferentes religiones han ido retrocediendo hasta tal punto de que en estos momentos prácticamente la mitad de la humanidad o es atea, o agnóstica, o realmente, de hecho, no practicante de ninguna religión, pues resulta que esa moral basada en el premio y el castigo, en el cielo y el infierno, está desapareciendo. Y entonces, si no hay nada que lo sustituya, realmente, de hecho, pues al final lo que predomina exclusivamente es el egoísmo absoluto. A trincar. Claro, o sea, es imposible no realmente. Hay cielo, no hay infierno, a trincar. Claro, o sea, de hecho, es el beneficio personal el que realmente domina todo. Y cuando eso ocurre así, y de hecho entramos en un mundo sin ética, o reelaboramos una ética laica, basada en el humanismo, o realmente la ética religiosa va retrocediendo. Es decir, la ética del premio y el castigo, realmente, de hecho, del cielo y el infierno, vuelvo a repetir que de hecho va poco a poco retrocediendo. Entonces, ¿a qué mundo vamos? Esa es la cuestión. Si es que lo estamos viendo continuamente, es decir, la corrupción china de Gao Ping realmente sería imposible sin la colaboración de 200 empresarios españoles. Exacto. Que tenían dinero en paraísos fiscales y que eran los que hacían las transferencias desde esos paraísos fiscales a China, porque el tema era que realmente la banda de Gao Ping, también denominada el Pingao, realmente pagaba en efectivo a los empresarios españoles, y esos empresarios españoles que tenían dinero en paraísos fiscales transferían el dinero a China. Por lo tanto, realmente esto es un sistema de corrupción masiva, de carácter político, de carácter empresarial, y donde realmente la base es la ausencia de fundamentos éticos en estos momentos en la sociedad. Y bueno, y esto es un desafío global. O sea, si realmente ocurrió con Hillary Clinton, cuando de hecho va Hu Jintao a Estados Unidos y a Hillary Clinton le preguntan ¿por qué usted no es mucho más dura con el tema de los derechos humanos? Y ella dice, ¿cómo voy a ser dura con
mi banquero. Bueno, pues ya está. O sea, realmente, de hecho, si realmente los derechos humanos solo se pueden defender si no hay dinero por medio, pues ya me contarán. Y eso es realmente, de hecho, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, pues ¿a qué mundo vamos? Bueno, algo habrá que hacer para reinventar o reelaborar una ética laica de carácter humanista si queremos poner un poco de orden en el mundo. Si no, realmente lo dominante va a ser la corrupción. Acabas de abrir un melón, Julián, en estos momentos, un debate ético, religioso, el temor de Dios, el cielo, el infierno, los valores. Bruno, te quiero escuchar a ti como catedrático de Historia del Derecho y tantas cosas. Fíjate lo que ha abierto yo creo Julián que Pabón, Julián ha puesto el dedo en la llaga. A mí lo que más me escandaliza de China es, vamos, de los chinos los respeto mucho, pero es la tolerancia occidental respecto a unas prácticas absolutamente contrarias a los derechos humanos, a todos los valores que hemos defendido, a la democracia. Hay pena de muerte, hay tortura, hay represión. Recordemos lo que ocurrió en las Olimpiadas en Pekín. Hubo manifestaciones que yo viví en directo, donde realmente Occidente se sublevó contra la invasión del Tíbet, contra una situación manifiestamente lacerante, y sin embargo, pues todo quedó en agua de borrajas. Allí todo el mundo participó en los Juegos Olímpicos, fueron brillantísimos, y claro, si ya los propios gobiernos que nos llenamos, los que se llenan tanto la boca con los derechos humanos y la democracia, etcétera, aceptan un sistema que está dominado por donde hay una clase privilegiada de 70 millones de personas, estamos volviendo un poco a la época del mandarinazgo, solo que esto es mucho más oscuro, porque ahora no hay unos exámenes oficiales donde los mandarines tenían que probar que sabían leer y escribir. Aquí son maniobras oscuras. Después de Mao y de Deng Xiaoping, a partir de entonces hay 9 miembros del comité permanente, y la elección de esos 9 miembros es totalmente opaca. Nadie sabe quién, cómo. Tenemos el caso, este gran dirigente que iba de aperturista y que sin embargo se lo ha cargado el establishment, porque su mujer supuestamente pues asesinó a un occidental, en fin, pero es una persona que no interesaba porque iba en la línea contraria a lo que es la ortodoxia del Partido Comunista y de ese control rígido, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, es decir, que Occidente es muy tolerante porque necesita el dinero de la deuda, nosotros los primeros, porque si no la prima de riesgo se nos va por las nubes, pero evidentemente hay que poner un límite, como ha dicho Julián, porque es que si no, esto va a ser la ley de la jungla, ya lo está haciendo. Ha abierto un debate, Julián, muy interesante, del que hablaremos el día menos pensado, de la ética, de la falta de valores, de ese laico. Hablamos de una filosofía laica en este sentido, de la religión también, de cómo el cristianismo en estos momentos está en decadencia, pero es otra historia, no tiene nada que ver con China, esto tiene que ver con el mundo, la globalidad en la que nos estamos inmersos. Cerramos en 10 segundos. Ángel Villarino, vamos a recomendar tu libro, ¿A dónde van los chinos cuando mueren? Vida y negocios de la comunidad china en España. Está publicado, editado por Debate. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta la por próxima. invitarme. ¿Cuándo vuelves a Pekín? Me voy el día 10, otra vez para allá. Pues ya sabes, el día 10 de enero. No. Ya, pasamos sí, mañana. unos días. O sea, la Navidad es en Pekín. La Navidad es en Pekín, o a lo mejor me escapo al sudeste asiático, pero si no en Pekín. Te regalaremos una barra de turrón de Alicante, de Gijona. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Julián Pabón, recomendamos también tu libro, China, Dragón o Parásito. ¿Quién se ha llevado mi empleo? Está publicado, editado por Plataforma Actual. Julián, hasta la próxima. Encantado de estar con vosotros. Hablamos contigo de los valores, de la falta de valores. Creo que es un tema interesantísimo y que el debate realmente es imprescindible en estos momentos. Bruno Aguilera Barchet, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Manolo. Encantado de estar con vosotros. ¿Te apuntas al debate de los valores? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Buenos días.